Después de casi medio siglo viajando por el espacio, la Voyager 2, esa pequeña nave que lanzamos en 1977 con un disco dorado y un mensaje de paz, desapareció. Por meses, nadie la detectó, la NASA temió lo peor, que se hubiera perdido para siempre. Pero entonces, ¡boom!, una señal. No era solo un sigo viva, era un mensaje raro, datos que nadie pidió, una respuesta inesperada con códigos que los ingenieros no entienden. ¿Fallo del sistema o prueba de que la sonda vio algo? ¿Y si el mensaje no es para nosotros? La Voyager 2 salió el 20 de agosto de 1977 con una misión sencilla pero enorme: explorar lo desconocido. Tenía menos memoria que un reloj digital y casi nada de potencia para transmitir, pero lo hizo todo. Fotografió Júpiter, halló anillos en Neptuno y cruzó la frontera del Sistema Solar en 2018, entrando al espacio. Ahí las cosas se pusieron raras. La heliopausa, el límite del Sol, no era una línea, sino una zona donde los campos magnéticos se deforman y las leyes que conocemos no aplican igual. Ahí, la Voyager 2 ya no exploraba planetas, sino lo que nadie ha visto. Y con cada kilómetro, dejaba atrás el sistema solar y nuestra idea de cómo son las cosas. Por décadas, la Voyager mandó datos débiles, hasta que en marzo de 2020 la NASA perdió contacto. Pensaron que era mantenimiento, pero no hubo respuesta. Algunos creyeron que la sonda había muerto tras 43 años, otros sospecharon algo más. De repente, respondió, no un simple ping, sino una transmisión completa. Ejecutó comandos, movió su antena, activó sistemas viejos. Los ingenieros fliparon. ¿Cómo algo tan viejo podía funcionar mejor? Pero lo peor fue la info que mandó, cosas que no debían estar ahí, funciones que no debían activarse. Era como si algo hubiera despertado a la sonda. Al analizar la señal, encontraron patrones. No era solo infotécnica, era un lenguaje, un código repetitivo, como si la Voyager se estuviera describiendo desde otra perspectiva, replicándose. Algunos pensaron que era un fallo, pero otros dijeron que algo respondió a través de ella, una fuerza que tocó a la sonda y le devolvió un reflejo transformado. La NASA no lo dice, pero en documentos filtrados se repite: interacción desconocida detectada. Siempre pensamos en el espacio como vacío, pero la Voyager 2 muestra que no lo está. Hay patrones, como si el universo no fuera solo materia, sino conciencia dormida. El mensaje de la sonda no es una despedida, sino una advertencia: algo allá afuera reacciona. Quizá no con palabras, sino con una señal rara, una sonda que actúa como un espejo. Ahora los científicos intentan descifrar esos datos, porque creen que ahí está la prueba de que no estamos solos, solo había que enviar algo lejos para que alguien nos encontrara. Tras la transmisión, la NASA reunió a científicos del SETI y otras instituciones. No se sabe qué dijeron, pero se filtró que el patrón en la señal tiene cosas raras que no son naturales: resonancias, pulsos que imitan ADN y algoritmos que se repiten. Algunos creen que es una inteligencia no consciente, una red en el espacio que interactúa con la materia. Otros dicen que el código es una llamada que, al emitirse, pudo haber activado una respuesta de algo dormido. ¿Usaron a la Voyager como un dedo para tocar algo más? Se ha dicho que hay zonas en el universo que actúan como filtros, donde la física cambia según quien observa. Los datos de la Voyager 2 apoyan eso, porque cambió cuando cruzó cierta distancia, como si el entorno la hubiera reconfigurado. Los patrones son rarísimos, como un eco de algo que le responde en su propio lenguaje. Eso es lo que asusta: lanzar una pregunta al vacío y recibir una respuesta en nuestras palabras. Unos científicos propusieron la teoría del reflejo artificial: el universo contiene estructuras de información que no actúan hasta que son estimuladas, y al hacerlo imitan lo que las activa. Esto explicaría por qué la señal de la Voyager 2 parece tecnología suya mezclada con datos nuevos. Al cruzar un límite, la sonda fue escaneada y respondida con una réplica imperfecta. Pero hay algo más oscuro: entre los pulsos hay una anomalía, una onda que parece anticiparse a los comandos, como si la respuesta llegara antes de la pregunta. Eso sugiere que la info fue interceptada donde el tiempo no es lineal.
La cuestión es si fuimos los primeros en hablar. Con cada dato de la Voyager 2, la idea de que hay estructuras conscientes no biológicas es más real. ¿Quiénes somos en un universo donde el vacío responde? ¿Quiénes seremos si descubrimos sistemas más viejos que las estrellas que solo quieren observar? El mensaje de la Voyager 2 no es una amenaza, sino una prueba de contacto sin contexto, la de que algo ha escuchado, entendido y respondido con una réplica. Y quizá esa réplica no sea una respuesta, sino un experimento. Por décadas, miramos al cielo preguntando si estábamos solos. Ahora, tras un viaje silencioso, la respuesta llegó, pero no como esperábamos, sino como un espejo que muestra que allá afuera hay estructura, conciencia o algo más antiguo. El contacto ya ocurrió. Lo aterrador es que esa vida puede no ser biológica, que no actúe como nosotros, que solo observe. Ahora que llegamos lejos, el universo nos empuja de vuelta. ¿Qué crees que halló la Voyager? ¿Estamos listos para entenderlo o abrimos una puerta que no podremos cerrar? Dinos qué piensas. Y suscríbete para seguir explorando el universo. Por años, la Voyager mandaba datos, hasta que en marzo de 2020 la NASA perdió contacto. Pensaron que era mantenimiento, pero no hubo respuesta. Algunos temieron que la sonda muriera tras 43 años. Otros pensaron algo peor. De repente, respondió. No solo un eco, sino una transmisión completa, ejecutando comandos perfectos, reorientando su antena, prendiendo sistemas viejos. Los ingenieros no lo creían. ¿Cómo algo tan viejo andaba mejor que antes? Lo raro fue el tipo de datos, fragmentos que no debían existir, funciones que no debían activarse. Era como si algo la hubiera despertado. Tras analizar la señal, vieron patrones. No era solo información, era un lenguaje, un código con estructuras raras, como si la Voyager se estuviera describiendo desde otra perspectiva, replicándose. Algunos pensaron que era un fallo, pero otros dijeron que quizá la Voyager no hablaba sola, sino que algo respondió por ella, una fuerza que leyó su memoria y le devolvió un reflejo cambiado. La NASA no lo ha dicho, pero algunos documentos dicen interacción desconocida detectada. Siempre pensamos en el espacio como vacío, pero la Voyager 2 probó que no lo está, que hay patrones que hacen que el universo no sea solo materia, sino conciencia quieta. El mensaje final de la sonda no es un adiós, sino una advertencia de que algo reacciona. Quizá no con palabras, sino con una señal rara, con una sonda que actúa como un espejo que no debimos ver. Ahora, científicos intentan entender los datos, porque creen que ahí está la prueba de que no estamos solos. Necesitábamos mandar algo lejos para que alguien nos encontrara. Tras la transmisión, la NASA reunió a científicos del SETI, de astrobiología y de universidades importantes. No se sabe qué dijeron, pero sí que el patrón en la señal es raro. Hablaron de ondas que imitaban ADN y algoritmos que se repetían. Algunos dijeron que era una forma de inteligencia, una red en el espacio que interactúa con la materia. Otros dijeron que el código no es para nosotros, sino una llamada que activó una respuesta. ¿Y si la Voyager no fue tocada, sino usada para tocar algo más? Por años, se ha pensado que hay zonas en el universo que actúan como filtros, donde la física cambia según quien la vea. Los datos de la Voyager 2 apoyan esto, porque el cambio no fue por fallos, sino al cruzar cierta distancia, como si el entorno la hubiera cambiado. Los patrones son rarísimos, como un eco que le responde en su propio lenguaje. Y eso asusta, porque no hay nada más raro que preguntar al vacío y que te respondan con tus palabras. Unos científicos propusieron la teoría del reflejo artificial. Dicen que el universo tiene información que no interactúa hasta que la estimulan, y que al hacerlo, imita lo que la activa. Esto explicaría por qué la señal de la Voyager 2 tiene fragmentos de su tecnología mezclados con datos raros. Sería como si la sonda hubiera sido escaneada y respondida con una copia imperfecta. Pero hay algo más oscuro. Descubrieron que la señal parece haber llegado antes de que la pregunta fuera enviada. Eso sugiere que la información fue interceptada donde el tiempo no es lineal. La pregunta es si fuimos los primeros en hablar,
porque la Voyager 2 muestra que puede haber estructuras conscientes sin vida, y eso cambia todo. ¿Qué somos en un universo donde el vacío responde? ¿Qué seremos cuando veamos que hay sistemas más viejos que las estrellas que solo quieren ver? El mensaje de la Voyager 2 no es una amenaza, sino una prueba de que alguien escuchó, entendió y respondió. Y quizá esa respuesta no sea una contestación, sino un experimento. Por años, vimos al cielo preguntando si estábamos solos. Construimos telescopios, mandamos señales y sondas como la Voyager 2, esperando que alguien respondiera. Y ahora, tras casi medio siglo, esa respuesta llegó. Pero no como esperábamos, sino como un espejo, una distorsión que muestra que allá afuera hay estructura, conciencia o algo más viejo. El contacto ya no es una idea, sino un hecho. Y lo que asusta es que la vida allá afuera no sea biológica, que no piense como nosotros, que solo vea. Ahora que llegamos tan lejos y empujamos el universo nos empuja de vuelta. ¿Qué crees que vio la Voyager? ¿Estamos listos para entenderlo, o abrimos una puerta que no podremos cerrar? Dinos qué piensas. Y suscríbete para seguir viendo los límites del universo.